tenido, y con todo el placer del mundo, quiero presentar a nuestra Pilar Correa, que es concursante magíster de la Universidad Alberto Hurtado, la más joven de nuestra sociedad, además debo decirlo, y quien nos va a presentar Sin Papeles, Evangelio, Pobreza y Libertad, el testimonio misional de María Cristina Correa en el campesinado maulino entre los años 1980 y 2021. Pilar. Hola, buenas tardes de nuevo a todos. Muchísimas gracias. Voy a compartir un PPT, que es importante por las imágenes y las citas. Se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Ahora falta nomás que lo agrandes para que no se vea. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Ok. Ay. Bueno, como decía bien María José, esta ponencia se titula Sin Papeles, Evangelio, Pobreza y Libertad, el testimonio misional de María Cristina Correa en el campesinado maulino. Cambió un poco la fecha, un poco más precisa, ¿no? Del año 86 hasta este presente año, el 2022. Bueno, decir que esta ponencia, ¿no?, es parte de una investigación mucho más grande, ¿no?, que tiene que ver con mi tesis de magíster, ¿no?, para postular grado de magíster en Chile contemporáneo de la Universidad Alberto Hurtado, y que busca indagar el vínculo entre las misioneras, sobre todo de la zona costa de Curicó, con el campesinado, y particularmente con las mujeres campesinas, ¿no?, este binomio de misioneras y campesinas, ¿no?, que se dio. Y también es parte de una publicación, ¿no?, que tiene el mismo nombre, en la revista Espacio Regional, que fue hace algunos meses. Bueno, ¿a quién, no? ¿Quién particularmente vamos a hablar, no? De María Cristina de Jesús Correa Álvarez, ese es su nombre completo. Y ella es particularmente relevante y esclarecedora, ¿no?, de la vida misional, ¿no?, porque sobre todo es laica, ¿no? Es una consagrada. Entonces, es una mujer que en la década de los 60 aproximadamente decidió vivir en medio de la pobreza del campesinado de la región del Maule. Es importante también recalcar el por qué, ¿no?, este interés en su figura, ¿no? Primero, algo muy básico que tiene que ver con un vacío historiográfico. Las misioneras y campesinas han sido estudiadas de manera aislada muchas veces, ¿no? Es decir, por una parte, las campesinas han sido estudiadas en relación a su participación en la reforma agraria y en la distribución sexual del trabajo hasta la actualidad. Por otra parte, las misioneras han sido estudiadas en tanto expansión de las congregaciones decimonónicas, ¿no?, y en el siglo XX por su participación en movimientos sociales, ¿no?, particularmente en la década de los 70, 80, en las diversas dictaduras de América Latina. Ahora bien, la interacción de ambos grupos quedó plasmada en la acción misional rural, ¿no?, donde convergieron y se dieron espacios de convivencia cotidiana por largo tiempo. También por un tema de excepcionalidad, es decir, no hay antecedente, no hay precedente en la zona de la forma de vida que ella tuvo. Desconozco si a nivel nacional, hasta la actualidad no lo he visto, considerando además que fue laica, y no una laica consagrada, ¿no? Por eso esta frase de sin papeles, ¿no?, que ella lo repetía. También por un tema de rememoración, en un principio debido a su vejez, ¿no? Cuando inició esta investigación, había un énfasis en recopilar sus memorias y su testimonio de vida. Ella, al momento de entrevistarla, ya tenía 91 años. Sin embargo, desde que falleció, cobró un sentido también de rescate, ¿no? Ella fallece este año en junio, el 21 de junio, pues todas sus pertenencias se perdieron en un incendio. Y también de profundización y ampliación de su acción misionera, ya que surgieron numerosos testimonios a raíz de su muerte, ¿no?, de su funeral, y un gran interés en su vida dentro de la diócesis. Y por último, también por una reconstrucción, es decir, una aproximación a las relaciones sociales profundamente cotidianas y estrechas con la sociedad campesina, ¿no?, sobre todo entendiendo a las familias campesinas y también el clero. Y bueno, también por algo muy básico como la viabilidad, están disponibles las fuentes, las entrevistas, entonces eso hace factible el poder realizar esta pequeña investigación.
las preguntas fundamentales que nos podemos hacer acerca de ella es cómo se desarrolló la vida misionera de María Cristina en el campesinado maulino, qué relevancia tuvo para el campesinado y el clero local, ¿no? Y la hipótesis que se plantea es que la vida de Cristina, su acción misionera, favoreció la cohesión social, ¿no?, de la sociedad campesina. Y con esto me refiero a las relaciones interpersonales de las familias campesinas, como también las relaciones intraeclesiales, ¿no? También hay una unión, ¿no?, que está muy presente en un espacio geográfico ¿no?, local, pero también va a ser mucho más abierto, ¿no? A medida que sigue investigando sobre su vida, siguen circulando más testimonios. Y bueno, ¿no?, esta investigación también se inscribe dentro de lo que es la historia social y contemporánea de la Iglesia, y también dentro de una historia social que tiene que ver con la historia de la vida cotidiana, ¿ya? Que es muy relevante tanto para la investigación mayor como lo que vamos a ver de María Cristina, ¿no? Este hilo conductor, ¿no?, de su presencia que va a dar testimonio en la cotidianidad de la vida, ¿no?, en pequeñas cosas, ¿no? Y aquí un poco se entra en el riel de la microhistoria, en parte, y aquí parafraseando a Grendy, su preocupación, ¿no?, de la microhistoria son las relaciones e interacciones que se dan entre los individuos y su propuesta en reconstruir las relaciones sociales dadas en un espacio comunitario determinado. Entonces, la espacialidad va a ser la orilla de Valdés, ¿no?, que esto está ubicado, es muy, muy pequeño, es solamente un sector de algunas casas que está ubicado hacia la costa de Curicó, ¿no?, antes de llegar a otro pueblo que se llama La Huerta, ¿no?, que también es un poco más grande. Y está ubicado en las faldas del Cerro Chiripilco, ¿no?, que en la tradición mapuche dice que ahí murió Lautaro, ¿no? Esto es bordeando y aquí se ve la fotografía, más allá, esto mirando desde la altura, hacia el río Mataquito, ¿no? Y cruzando está lo que es Villa Prat también, una zona muy, muy conocida. En temas de temporalidad, lo acoté a 1986, que es la fecha en que llega a la orilla de Valdés, y bueno, hasta este año, que es cuando ella fallece. Respecto a las fuentes, que no lo dije, la principal son las fuentes orales, ¿no?, las entrevistas, ¿no?, que se da a las campesinas, a los campesinos, a algunos sacerdotes, obispos y a la misma Cristina también, que quedó guardado, ¿no? Tuvimos al menos unas 3 entrevistas con ella. Y también las imágenes fotográficas que van a dar cuenta de lo que es la cercanía y la cotidianidad con las personas, y también una fuente no tradicional que puede ser una fuente arquitectónica, ¿no?, que va a ser donde ella vivía, lo que se llamaba el ruco, ¿no? No se puede entender la vida de María Cristina sin el ruco, ¿no?, la construcción de donde ella vivía. A modo de contexto, ¿no?, hablar un poco de la transformación de lo que fue los acentos de la misión, ¿no?, de la evangelización, especialmente en la diócesis de Talca también, ¿no? Sabemos que, bueno, desde las primeras comunidades cristianas, ¿no?, la misión, la evangelización tenía que ver con el testimonio, ¿no?, el ser testigos, ¿no?, el dar testimonio de la resurrección de Jesús y de la vida, ¿no?, de amarse unos con otros. Luego eso va a tener una transformación con el tiempo que tiene que ver ya con lo antiherético, ¿no?, el reforzar la misión y la evangelización con este fin. Luego ya en el siglo, sobre todo XIX, ¿no?, esta idea de una misión más bien civilizatoria, ¿no?, con esta idea también de la ilustración, del catolicismo ilustrado, ¿no?, esta idea de civilizar algunas localidades y pueblos. Y finalmente se retoma ya en el siglo XX, se empieza a retomar, sobre todo con el Concilio Vaticano II, de nuevo esta idea primigenia de ser testigo, ¿no?, de dar testimonio comunitario o individual. Por otra parte también va a estar la vida consagrada, sobre todo la vida consagrada femenina, que también va a tener un desarrollo, ¿no?, a través del tiempo, desde el siglo XVI al XVIII aproximadamente, está el énfasis en lo que es la vida conventual hispánica, ¿no?, van a estar las monjas, ¿no? Ahí va a estar principalmente su misión, su vida.
en los monasterios y los conventos. En el siglo XIX, bueno, va a estar todo en la función de lo que es las congregaciones, ¿no? Surgen las religiosas, que van a estar a cargo de hospitales, de orfanatos, de colegios, ¿no? Las vamos a ver ya insertas más en el mundo. Pero ya en el siglo XX van a haber nuevas formas de vida, sobre todo laicales, ¿no? El rescatarlo, la forma de vida de los laicos, la autonomía, ¿no? Y la colaboración pastoral mucho más directa también con el párroco, y una relación también directa con los feligreses en las parroquias, ¿no? Y sobre todo en el mundo rural. Entonces, en este contexto va a estar la figura de María Cristina. Bueno, y lo que es la sociedad rural, ¿no? La sociedad de Maulina, la sociedad campesina, aquí, bueno, yo ocupo un poco estos esquemas y disculpen porque me ayuda muchísimo a ubicarme, ¿no? Entonces se van a dar dos suertes de espacio, ¿no? El espacio rural, que va a estar marcado por las haciendas, ¿no? El latifundio, el sistema de inquilinaje va a estar muy presente, va a estar marcada también de la década de los 60 en adelante la reforma agraria, ya con Frei Montalva, con la Unidad Popular también, y ya los 70, bueno, el golpe militar, la dictadura, que se va a entrar en los años 80 en una fuerte crisis económica que va a afectar al campesinado. Y hacia la década de los 90, el sistema económico neoliberal también va a favorecer un mayor y rápido acceso a bienes de consumo, lo cual fue mermando tres espacios de la vida campesina: la vida comunitaria, la religiosidad y el número de jóvenes, también va a ir disminuyendo. En lo que se refiere a la estructura de la sociedad, bueno, van a estar los hombres, ¿no? Los campesinos, que van a haber inquilinos, pequeños agricultores, semi-inquilinos, albañiles, pescadores, temporeros, ¿no? Etcétera. Y van a estar sobre todo en el espacio gremial, en el trabajo y en el espacio gremial. Lo que son las mujeres, aquí ocurre una amplia diversificación de oficios, ¿no? Es increíble, ellas van a tener distintos oficios, más que los varones: inquilinas, agricultoras, educadoras, dueñas de casas, costureras, lavanderas, catequistas, curanderas, ¿no? Entonces, y a veces todo al mismo tiempo. Entonces, iban a estar sobre todo en el espacio doméstico, ¿no? Desde ahí ellas van a estar principalmente. Y lo que es el espacio pastoral, nos referimos a la presencia de los sacerdotes, ¿no? De los párrocos, sacerdotes diocesanos, misioneros, después las misioneras, diáconos, catequistas, que van a estar presentes. Pero pese a toda esta presencia gubernamental o eclesiástica, se va a percibir, ¿no? Y a través de las fuentes se ve un cierto abandono, ¿no? Un abandono porque se va a pasar de un estado de quizás de explotación y de paternalismo, de asistencialismo, que va a ser el sistema del inquilinaje, a un estado de abandono, ¿no? Todas estas personas van a estar con algunas propiedades y se van a sentir dejadas, ¿no? Muchas veces los sacerdotes van a ser muy pocos para un amplio territorio, como va a ser la costa curicana, y va a ser insuficiente, ¿no? Y ahí se van a pedir ayuda de algunos misioneros y misioneras con el tiempo. Entonces, ubicamos a Cristina, y lo voy a tratar de sintetizar en tres conceptos, ¿no? Que evangelio, pobreza y libertad, ¿no? Da para mucho, pero lo voy a sintetizar en estos tres conceptos. Primero, bueno, respecto al Evangelio, ¿no? Marcado por una frase, no sé a la que es Cristina, vamos a ver de dónde viene. Cristina nace en 1930, oriunda de Santa Cruz, criada en una numerosa familia semi-latifundista, ¿no? No van a ser ostentosamente muy pudientes, pero tampoco van a vivir pobreza extrema. Y ella decidió en su juventud vivir radicalmente el Evangelio y la opción por los pobres. Sin duda, esta decisión no fue instantánea ni inmediata, sino que implicó un proceso de búsqueda vocacional que Cristina definió en tres momentos importantes, ¿no? Esto de puño y letra. De hecho, esa fotografía es cuando ella escribe estos tres puntos. La muerte de su novio, la decisión de llevar una vida dedicada a Dios y la decisión de vivir en un ruco, ¿no? De 2x2, decía ella, en medio de los campesinos. Entonces van a ver en su vida, en esta primera etapa de evangelio, digámoslo así, elementos o acontecimientos catalizadores, ¿no? Que la van a impulsar a este camino. Y eso tiene que ver con una identificación con el mundo campesino, disculpen, y también con una amistad con distintos sacerdotes y obispos que la van a ir marcando, ¿no? Con encuentros significativos. En esta identificación, ella creció en un mundo rural.
le permitió a María Cristina comprender de mejor manera la dinámica estratificada y carencias del mundo rural. Si bien ella no fue parte de una familia ostentosamente latifundista ni extremadamente pobre, sí reconoció las desigualdades que comprendía la tradición de la hacienda y el sistema de inquilinaje propio de la zona maulina. Ella de hecho lo ejemplificó en su educación tardía, y aquí la cito, ¿no? Éramos 10 hermanos, éramos 9 hermanos, yo era la séptima, quedaba entre puros hombres, porque mis 3 hermanas, mujeres, eran las mayores y se educaron en Santiago. Yo no me eduqué en ninguna parte, en la casa nomás. En ese tiempo los hijos de patrones, y esto ella lo decía en tono de burla, ¿no? Nos íbamos a la escuela rural, no íbamos a la escuela rural porque era una escuela de rotos. La escuela rural era de rotos, ¿no? Y ahí se ríe. Nos educábamos en casa. Yo siempre me quedé con mi papá en el campo sacando la leche y haciendo quesos. Cuando yo ya tenía 15 años, mi mamá le dijo a mi hermana Alicia, enséñale a escribir a la Cristiana. Así me decía, Cristiana. Y mi hermana Alicia me enseñó a leer y escribir todo lo necesario, ¿no? Entonces, esta identificación se va a ir dando desde una experiencia rural, ¿no? De riquezas y carencia, desde la primera persona, ¿no? Aquí hay algunas fotografías de su familia, ¿no? De su padre, su hermano, y abajo de ella joven. Como le decía también, la va a marcar profundamente un encuentro significativo, ¿no? con distintos sacerdotes y obispos que la van a de alguna forma orientar y catalizar a esta búsqueda. Sobre todo su profunda amistad con su hermano Enrique Correa, ¿no? El llamado Guaso Correa, que era bastante conocido en la costa también y sobre todo en Villa Prat. La amistad con él le permitió encaminar una búsqueda comprometida con la acción católica. Y aquí la cito. Cuando murió mi novio, la vida me quedó vacía. Entonces mi hermano me puso en contacto con el padre Santiago, que trabajaba en el Instituto de Educación Rural. Ahí hice un curso de educación rural y de ahí nos mandaban como delegados a formar comunidades de los campos. En aquellos años no había comunidades en los campos. Estuve en la misión general de la diócesis, en distintas comunidades. No había comunidades de base en aquel tiempo. Trabajé en el Instituto de Educación Rural y en la Acción Católica Rural, en promoción del campesino, visitando a las comunidades, viviendo con los campesinos. Entonces, aquí hay un primer encuentro ya no solo personal, sino quizás más bien institucional, ¿no? Que tiene que ver con ir en la participación en las misiones, sobre todo en el Instituto de Educación Rural, donde ella estuvo. Y bueno, esto fue el primer impulso. Ya en el año 66 habla con Monseñor Enrique Alvear, participando en las misiones en San Felipe, y habló con el obispo, que la animó a seguir en medio del mundo rural, y así lo hizo. La formación y acción misionera en medio del campesinado fue importante para María Cristina, pero no fue suficiente para el ideal que buscaba, donde conjugaba el testimonio personal, la pobreza apostólica, su acción misionera, y todo esto bajo una dimensión espiritual de responsabilidad con Cristo, ¿ya? Por eso María Cristina no se va a considerar una mística, ¿no? Esto se repite varias veces, ¿no? Ella va a estar profundamente ligada al misterio de la vida de Jesús en el ruco, una vida contemplativa, pero al mismo tiempo profundamente inserta en la vida local, ¿no? Entonces hay una mixtura, ¿no? De vida contemplativa y activa. En un escrito de 1980, personal de ella, señaló que buscaba una iglesia pobre, ¿no? Un seguimiento del Cristo pobre, particularmente un Cristo errante, ¿no? Vinculado al Evangelio, ¿no? A Mateo 6, que tiene que ver con este Jesús que no tenía dónde reclinar la cabeza, que no tiene seguridades. Es importante subrayar este fundamento espiritual que está sobre todo inspirado en Charles de Foucault, ¿no? Porque tiene consecuencias históricas. Y aquí la cito nuevamente. Yo quise conocer comunidades, pero nunca calzó con lo que el Señor me pedía, compartir con los campesinos, correr la misma suerte. Eso es muy importante, compartir con los campesinos, correr la misma suerte. Porque yo quería vivir con las mismas necesidades que la gente vivía, no quería tener más comodidades. En eso se sintetiza. Ya en los años 80 habla con don Carlos González,
Gracias a esta conversación concretiza su búsqueda y da forma. La cito nuevamente: le conté lo que yo sentía a don Carlos González. Como él era bien parco para hablar, hablaba poco, pero decía mucho. Me escuchó y me dijo: sea la que es Cristina, nada más, busque el lugar. Y de ahí entregué mi vida al Señor sin papeles. Inicia entonces una nueva etapa que implicará una nueva forma de concebir esta misionalidad laical. Pasamos a este concepto, ¿no?, de que es pobreza, ¿no?, que este va a ser el camino, unas tablitas nomás. El itinerario misionero que tuvo María Cristina partió en la diócesis de San Felipe, donde habla y conoce a don Enrique Alvear. Luego en Argentina, ¿no?, a raíz del golpe militar, ella, junto con el padre Carmel, el padre Joaquín, deben renunciar al equipo que tenían y se trasladan a Argentina, ¿no?, y regresa el año 75. De nuevo en Chile se radica en Vilches y luego en el sector cordillerano de Molina. Finalmente en la orilla de Valdés, de la costa curicana, ¿no?, que llega al año 86. Hay entonces un abandono material importante para vivir acorde a la vida campesina empobrecida, ¿no? Tal carencia e inseguridad recordada por una de sus más queridas vecinas, la que la asistía, ¿no?, la señora María, habitante de la orilla, quien describió su llegada, calculada alrededor del año 84, ¿no? No estaba muy segura, pero es la fecha aproximada. La conocí cuando llegó a este cerro hace 36 años. Llegó con unas tablitas nomás, un ruquito. Después nos hicimos amigas, nos fuimos conociendo, pasaba para mi casa, tomábamos tecito juntas. Ella llegó con su espíritu de vida nomás. No traía nada, nada que trajera que valiera 500 pesos en esos años. Todos ayudábamos, venía pobre, ¿no? Estos son los recuerdos de cuando ella parte, digamos, en la orilla. Entonces hay una coherencia con la realidad campesina desde los inicios de la reforma agraria, ¿no? Ella va a retomar, ¿no?, la marcó en su vida, agravadas en los 80. El obispo auxiliar de Talca, Alejandro Goich, entre el año 91 y 94, recordaba: cuando yo entré al seminario en el año 1959 en Concepción, nos mandaban en vacaciones de invierno a hacer misiones a los campos. Iba con otro compañero seminarista. Una familia nos acogió con mucho cariño. Vivíamos en la casa patronal y tenía un templo muy hermoso donde se celebraba la Eucaristía. Pero recorriendo las casas, yo descubrí una realidad que para mí fue absolutamente nueva. Lo que más me impresionó fueron las casas. Casi ninguna casa tenía piso, era pura tierra. Y habían de estos fogones antiguos del cual colgaban ollas. Guarden esta cita porque va a ser fundamental más adelante. Y me impresionó mucho porque en la entrada de la capilla había una frase: ¿quién como Dios? El latín cui Deus. Y ahí con mi compañero reflexionábamos: ¿dónde está Dios? ¿Está en el templo o está en el corazón de estos campesinos, ¿no? Entonces aquí vemos que también en la iglesia, ¿no?, en clero, estaba esta contradicción, ¿no?, de dónde estaba la presencia de esta iglesia, nuestra iglesia pobre. María Cristina identificó la realidad campesina como un estado de pobreza, más aún de abandono e inseguridad, sujeto a la caridad comunitaria, al aislamiento y constante esfuerzo diario por subsistir. Yo la cito de nuevo: yo quería tener la misma inseguridad de los campesinos, por lo tanto, me vine a vivir sin ningún sueldo, sin ningún trabajo fijo, sin ninguna seguridad económica, para vivir la misma inseguridad de los campesinos. Tal situación prevaleció por décadas, ¿no?, hasta su muerte, con adelanto y retroceso según los vaivenes políticos y económicos. También la vida campesina va a ir cambiando, pero ella va a permanecer en gran medida, ¿no?, con esta forma de vida. A la situación socioeconómica se sumaba la escasa presencia de clérigos en la zona, como había dicho, pese a los esfuerzos por la promoción de los campesinos, ¿no?, mediante organizaciones como el Instituto de Educación Rural, también Fundación Crate, algunas organizaciones también con las mujeres. Era preciso un actor capaz de concretar un acompañamiento integral del campesinado, y con esto de integral me refiero a personal, ¿no?, encarnado, inserto. Si bien se describe un escenario, entre comillas, de abandono, tanto estatal como eclesiástico, la presencia de Cristina posibilitó espacios de sociabilidad mediante el trabajo, la asistencia
de todo tipo, y la recreación, ¿no? La recreación que es muy particular, no había espacios de recreación para el campesino. Junto con las, bueno, aquí hay una cita, decía, vendía hilito, agujas, crochet, traía ropita, los calcetines, calzón, era bonito. Así la fueron conociendo. Ella visitó mucho a los enfermos, los vecinos del sector, nos sirvió para poner las inyecciones. Ella sabía, no podíamos ir al consultorio o no había quien, también trabajaba en el campo. Ella sabe mucho de remedios, sabe para qué sirve cada uno. Ella parece que tuvo unos cursos en el Instituto Rural. Ahí aprendió. Todos íbamos donde la Cristi. Junto con la asistencia material y de salud, un elemento recordado por los vecinos y religiosos y sacerdotes, ¿no? En la entrevista, era su guitarra y su canto. Aquí cito algunos de estos religiosos, ¿no? Yo la conocía de antes, cuando yo iba a Vilches con mi papá. La veía cantar con la guitarra. Ella era una persona muy alegre. Una mujer a todo terreno. Sacaba la guitarra y nos impresionaba esta mujer tan alegre, ¿no? Esto es algo que se repite de todas las generaciones que la fueron conociendo, ¿no? Esta capacidad de cantar, de congregar, de recrear, ¿no? Y también de sus bromas, ¿no? Ella era una persona muy, muy alegre, de sus dichos también muy campesinos. Un elemento importante, fundamental, que nos va separado de ella va a ser el ruco. Es un objeto concreto, simbólico, que integró su sentido de pertenencia e ideal evangélico, ¿no? El ruco. Y aquí la cito nuevamente. Me fui a vivir a la precordillera de Molina, donde el párroco era don Mario Molina. No me recuerdo cuánto estuve, como 3 años. Y me vine a vivir a Río Claro. De ahí mi hermano cura, Enrique Correa, me pidió que me viniera a la costa desde donde entonces estoy aquí. En ese tiempo, acompañando a los jóvenes que trabajaban en el campo, en la iglesia, y viviendo aquí en el Ruco, como centro de encuentro con el Señor. Ella lo va a repetir constantemente, y esto va a tener mucha implicancia, ¿no? De hecho, después se va a construir lo que se llama el Ruco del Señor, ¿no? Ahí vamos a explicar, ¿no? Aquí hay algunas imágenes de su vida. Por eso les pedía que retuvieran esta cita que tenía don Alejandro Goich. El ruco no es posible asociarlo a una casa con las dimensiones y exigencias actuales. En la década de los 80 reflejaba las construcciones campesinas, habitación pequeña, sin luz ni agua, ventanas sin vidrio, piso de tierra, sin televisión, sin radio, etc. Como la descripción de don Alejandro, lo que más me impresionó fueron las casas. Casi ninguna casa tenía piso, era pura tierra y habían de estos fogones antiguos del cual colgaban las ollas. De hecho, para quienes visitamos muchas veces a María Cristina, ella tenía en su techo colgado ollas, y en las murallas y bolsas, ¿no? No era otra cosa que una casa campesina de ese tiempo. Sin duda, con el tiempo, las condiciones económicas campesinas se transformaron y el ruco se convirtió en una fuente arquitectónica, un vestigio del avance de la urbanización y la adquisición de bienes de consumo. El ruco era conocido por todos, se convirtió en un lugar de encuentro y asistencia, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes, pequeñas transformaciones que también va teniendo el ruco, su puerta, sus cosas, sus ollas, el water, ¿no? que estuvo hasta el último tiempo, algunos arreglos, y era donde ella recibía a las personas, su jardín en medio de un espacio lleno de espinos, ¿no? Bastante desértico. Aquí hay otras imágenes del interior, donde ella recibía a las personas, laicos, creyentes, no creyentes, sacerdotes, obispos, ¿no? El obispo la pasaba a visitar muy seguido. Ella tenía 2 camas, ¿no? Que en realidad no eran camas, en principio eran cajones, ¿no? Con una tabla, y bueno, un sinfín de fotografías, cartas que ella conservaba. Y se construye con el tiempo lo que vemos abajo, el ruquito del Señor, que era anexado, era un poco más apartado de su ruco, que fue un lugar de encuentro, que se forman grupos como Grupo del Desierto, una vez al mes que se reúnen para hacer oración, para hacer lección, ¿no? En el lugar, y que es más grande, pero tiene las mismas características, ¿no? Piso de tierra y solo lo imprescindible. Bueno, finalmente lo que es el concepto de libertad, ¿no? Vive en calle Libertad, calle Independencia con calle Libertad, decía don Carlos González. Los testimonios coinciden en un concepto, ¿no? Que es su libertad.
Libertad vinculada a una radicalidad que parte de la base de la autonomía y ausencia, y ausencia de la estructura jerárquica en su forma de vida. Es por ello que no ha sido posible encontrar una definición canónica de su estado. No era monja, no era religiosa. El estado más cercano era la antiquísima Ordo Virginum, ¿no? que también tenía un ritual y una obediencia al obispo, pero ella no hizo nada de esto. Ahora bien, la opción de vivir sin papeles no significó que estuviera fuera de la iglesia, ¿no? Esto es importante. Por el contrario, estaba en constante comunicación y comunión con las orientaciones pastorales y la vida religiosa de la diócesis, con los feligreses, los párrocos, los obispos, teólogos, e incluso un diálogo con personas ateas y agnósticas, ¿no? En constante participación de los sacramentos, ¿no? De hecho, en los últimos años a ella se le concedió tener el Santísimo, ¿no? La hostia consagrada en el ruco, ¿no? Lo tenía junto a su cama, si uno la visitaba, incluso ella te invitaba, ¿no? A comulgar. Entonces, Cristina era una mujer profundamente eclesial. El vivir sin papeles respondía a la radicalidad sintetizada por ella misma, de vivir la misma inseguridad que los campesinos, lo cual implicaba abandonar la seguridad institucional que sostiene muchas veces a los consagrados, aunque ésta fuera mínima. Radicalidad latente que no pasó inadvertida y tuvo dos formas de acogida entre quienes la conocieron, ¿no? Sus familiares, los vecinos, el clero, ¿no? Tanto la admiración, que fue lo que prevaleció, pero también en gran medida la incomprensión, ¿no? ¿Qué hace esta mujer? ¿No? Ella la conocía como la monjita o la loca, a veces del cerro, ¿no? Entonces, era una vida muy, muy particular. Un grupo importante fue el de las mujeres campesinas, quienes no solo destacaron su estado de pobreza, sino el acompañamiento y consejo de María Cristina. Desde el periodo del inquilinaje, los bienes y el rol de las mujeres campesinas era determinado y mediado por el patrón o por el esposo. Más tarde ocurrirá la feminización del trabajo y progresiva proletarización mediante labores como temporera o servicios domésticos en las ciudades, ¿no? Aquí citando un poco a Jimena Valdés. Y su grado de sociabilidad estaba delimitado por el espacio doméstico. Estos límites se fueron ampliando mediante organizaciones como los centros de madre y grupos parroquiales. No obstante, en el sector de la orilla de Valdés, por la década de los 80 no estaba presente ningún organismo capaz de reunirlas, ¿no? Y ellas tampoco las visitaban porque estaban en su casa. Con la llegada de María Cristina en la zona se abrieron los canales de sociabilización. Aquí cito a una de ellas, ¿no? Alguna de las campesinas, de sus vecinas. Ella fue aquí una gran misionera, nos enseñó mucho a nosotros. Trabajábamos en bordados, greda, muchas cosas en la comunidad. Ella trabajó igual que nosotros, cortando uva con los canastos en la cabeza. Esas cosas uno las agradece, que otra persona de fuera venga a levantarle el ánimo al campesino, que tire para arriba. Nosotras hacíamos cositas, hacíamos pan y lo vendíamos. Nos unía, nos juntábamos todas, compartíamos y lo vendíamos. Ahora, ¿quién hace eso? Ahora yo creo que hay cosas que dividen, es el dinero divide a las personas. La Cristina, otra cita, era una mamá para mí. Yo tenía mis hijos chicos y mi compañero, el marido, ¿no? Era bueno para el vino. Pucha, una vida muy mala. Pasó muchos años con todo mi achaque, llegaba yo allá. Ella me escuchaba, fue una mamá. Ella siempre una mujer humilde, sencilla, preocupada, podría decir muchas cosas de ella. Otra, ella, Cristina, los vio crecer, ¿no? A los hijos de esta vecina que habla. Él, su hijo menor, se fue a Santiago a los 14 años. Ella me decía, Cristina, señora María, mándelo nomás, acá se va a poner a tomar y se pierde, allá va a estar con su hermana. Por ella, él es hoy en día lo que es. Mis hijos cuando vienen no la dejan de ir a ver, ella los vio guagua. ¿No? Y aquí hay algunas fotografías también del vínculo que ella tenía con la familia y con los niños particularmente. Para los hombres campesinos también, significó un apoyo en la recuperación del alcoholismo y la búsqueda de trabajo. Otro habitante, ¿no?, de la orilla dice, tuve tiempo amargo. La Cristina estaba preocupada porque yo tomaba mucho, era alcohólico, entonces yo en realidad era ganador de plata. Salía a trabajar, pero bueno, me lo tomaba. Mi mujer, mis hijos tuvieron paciencia. La Cristina rezaba, le hablaba a Dios y todo ese asunto. Ella tenía una seguridad muy grande que Dios tenía algo para mí. Le dije, pucha, yo no puedo dejar esto. Hice tratamiento y no me resultó.
Le dije, pégate una ayudadita, no puedo dejar esto solo. Y me ayudaron. Lo hice y nunca más tomé. 34 años sin gota de alcohol. Ella rezaba cada día y en cada minuto. Entonces este acompañamiento espiritual es importante, ¿no? Que llenó el vacío por falta de religioso y sacerdote en la zona antes que se instalara el RUCO. Aquí hay otra cita muy corta. Por acá no había tanto religioso, el único que... Después que ella llegó, sí, el padre Ricardo, padre Sergio, padre Correa, el Guaso, padre Carmelo, el padre Mauricio, también el padre Osvaldo, el padre Óscar, el obispo, el señor obispo que visitaba mi casa, muchos. La convivencia de María Cristina en el campesinado favoreció una mayor presencia eclesial, tuvo una buena acogida por parte de los lugareños, que la reconocieron como mediadora y consejera y profundamente solidaria. No obstante, de su forma de vida. Cristina Correa, pese a los cambios sucesivos del mundo campesino, se mantuvo, ¿no? El creciente individualismo y el materialismo. Otro grupo importante fue el clero, ¿no? Y aquí dos citas de ello, que junto con la admiración también se dio como un signo de interpelación y cuestionamiento ante la propia forma de vida que afectó tanto a seminaristas como sacerdotes. Que hay una cita de un sacerdote, era una mamá para nosotros y nos iba a cocinar los fines de semana. Se formó una comunión muy bonita. Era todoterreno, sacaba la guitarra y cantaba. Nos impresionó esta mujer tan alegre, mujer libre. El obispo don Carlos González decía que Cristina vive en independencia con calle Libertad. Era feliz, la fuimos queriendo, integrando, tenía una autoridad, tenía libertad. Don Alejandro, nuevamente, el testimonio de Cristina siempre me ha impactado mucho. Creo que es una mujer con una vocación especial, consagrada a Dios. Hay vírgenes consagradas, creo que ella no. Yo creo que ha sido una mujer que ama mucho a Dios y que ama mucho a la gente y que ha vivido una realidad evangélica profunda. Son vocaciones particulares que hacen mucho bien a la iglesia. Sirven como interpelación. Personas así como estas curas y estas consagradas digo, aunque no tengan una cosa jurídica, son un testimonio por sí mismos, gritan la primacía de Dios. Eso para mí es Cristina. Para los sacerdotes entonces que la conocieron, María Cristina no solo era un apoyo finito de misión o servicio doméstico, sino una referencia y prolongación de apoyo y consejo espiritual, capaz de ejercer un acompañamiento religioso y sacramental. Es por eso que en diversas ocasiones le enviaban personas al RUCO, circunstancias que ella misma recuerda. La gente quería conversar de sus problemas, de su vida, venían a conversar. Incluso mi hermano cura los echaba a hablar conmigo, los mandaba, les decía, vayan a conversar con la Cristina, ella es muy sabia. En tremenda sabiduría, se ríe, ¿no? Yo ni siquiera estuve en el colegio. Finalmente, a modo de conclusión, ¿no? La acción de María Cristina, ¿no? Sintetizada en estos tres conceptos, evangelio, pobreza y libertad, ¿no? Evangelio, es el proceso inicial, ¿no? Fundante, marcado por una convivencia con el mundo rural. Tiene acontecimientos catalizadores, experiencias y encuentros que la constituyeron, que le impulsaron y le permitieron reconocer una opción distinta a la mera cercanía con el campesinado, ¿no? Inspirada desde la religiosidad, con un sentido espiritual que le permitió vincular estrechamente el mensaje evangélico con la realidad campesina. Hay una identificación profunda de la pobreza bíblica con la realidad latente y circundante de los campesinos. Entonces, esta pobreza se convirtió en un medio que marcó el camino donde Cristina sitúa su acción misionera. Fue una concepción misional comprometida en primera persona, no disociada de la experiencia personal. Por tanto, ser pobre fue la base, la condición eficaz de una misionalidad total, a su vez una experiencia de periferia debido al abandono. En esta circunstancia de pobreza se generó la convivencia cotidiana con las familias e inevitablemente el vínculo y conexión con su quehacer misional, favoreciendo así la cohesión social, familiar, mediante el servicio comunitario, la asistencia, la escucha y el acompañamiento a las personas sin mediaciones estructurales, sino directas. Su acción misionera se forjó a partir de la oración y de la amistad.
Finalmente, esa libertad, comprendida como un compromiso total, no como ruptura con las estructuras. Cristina intuyó que la forma de llegar al centro de una sociedad tan delimitada, tan jerarquizada y estructurada como la sociedad campesina, ¿no? Patrones, inquilinos, temporeros, párrocos, era mediante una apertura total y directa, mediante el uso del lenguaje, ¿no? Modismos, dichos, las costumbres, ¿no? El no tener nada. La simplicidad alejaba el temor, ¿no? Este servilismo de las personas, de una sociedad temerosa. Ella no era administradora, asistente social, ni consagrada, no era autoridad, sino una más. El vivir de lo esencial y fiel con su forma de vida le permitió con los años a ella misma ser libre. Cristina, por tanto, es una mujer evangélica, ¿no? Una bíblica, pobre y libre. Muchísimas gracias. Disculpen si me pasé en el tiempo. No hay problema en que te hayas pasado en el tiempo. Realmente el testimonio de Cristina es fabuloso y estremece. Muchas gracias, Pilar, por este testimonio. Es realmente maravilloso. Primero voy a hacer dos comentarios que aparecieron ahora, que es importante en el chat. Dice José Frías: Cristina Correa, modelo de sencillez, sonriente, radical, compromiso de amor con Jesús de Nazaret. Gracias por haber amado tanto a tu gente y dejarte querer, siempre presente, amiga del alma. Walter Sánchez dice: felicitaciones a Pilar por tema, enfoque y fuentes. Y Soledad del Villar desde Estados Unidos le dice: muchas gracias por tu trabajo. Dejo abierto el micrófono a quienes quieran hacerle alguna consulta a Pilar sobre este maravilloso trabajo que ha desarrollado, y si alguien quiere decir algo. Bien, soy Julio Vázquez, soy campesino. Tuve el agrado, disculpen si me emociono, tuve el agrado de compartir con María Cristina innumerables veces, normalmente 3 o 4 veces al año he estado con ella. La conozco desde 1980 más o menos, conozco a María Cristina. Muy impresionado. Muy buena la presentación de Pilar, hace todo este recuento, todo esto. Para mí realmente un ejemplo en todo lo que fue ella. Espero que ustedes, a lo mejor, claro, Pilar conoce el RUCO, conoció el RUCO, la fotografía de donde estaban. Yo normalmente, unas 3 o 4 veces al año, iba a su RUCO, iba a verla, porque nos conocíamos bastante. Para mí siempre fue como la casa de Lázaro, donde estaba Lázaro, donde estaba María y su hermana. Me parece, o sea, Jesús siempre, cuando quería estar más en familia, más en cercanía, en poder conversar, él se retiraba a la casa de Betania, iba a Betania, y para mí esto para mí era como el RUCO de María Cristina, era como ir a ese lugar donde uno se encontraba con Dios y se encontraba con una mujer extraordinaria. Siempre habían, por llamarlo así, 2 partes: una conversa humana y también la conversa divina, donde estábamos con Jesús y estábamos los dos, nosotros también, donde estábamos los 3. Y también compartíamos la parte humana, cómo lo pasábamos, en qué estábamos, en todo eso. Pero si ustedes conocieran el lugar, al abrir la puerta, que no era puerta, era una entrada de palitos, pasar un puentecito que había, y uno empezaba a subir como el cerrito entre medio de los espinos, uno se iba dando cuenta cómo uno al parecer se iba elevando y se iba yendo, y Dios iba llegando donde uno. Y cuando uno se encontraba con ella, cuando uno le daba la mano, era como ese encuentro con Dios.
Para mí, no se me olvidará nunca, y nunca la dejaré de recordar, a la María Cristina. Gracias por escucharme, pero realmente para mí ha sido muy grande su testimonio. Creo que a lo mejor no lo reconocí tanto en el tiempo de vida que compartimos, pero sí ahora, desde cuando ella falleció, creo que ningún día se me ha olvidado, y estoy en eso. Espero en algún momento, como la conocí tantos años, espero escribir algo también sobre ella, porque realmente no es para mí, porque yo tengo eso, pero por último para dejárselo a mi hijo. Así que Dios nos bendiga a todos, y Cristina, estoy seguro que está con Dios en el cielo. Gracias por todo. Gracias, Pilar, por recordarnos tantas cosas también de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por tan hermoso testimonio. Solo escuchando lo que Pilar acaba de plantear y lo que usted acaba de decir, era una tremenda mujer y dejó una tremenda huella importante en la vida de todos los habitantes de ese lugar. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna cosa? Pilar, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, recordando un poco a don Antonio Ventué, un teólogo, él siempre decía que María Cristina estaba en la línea de la teología de Nazaret, ¿no? Esta idea de la Sagrada Familia, ¿no? De los años ocultos de Jesús, ¿no? De esta vida cotidiana. Y además que a nivel, sobre todo, de estudio de historia, María Cristina deja en evidencia, ¿no? Y también otras misioneras, pero ella en particular, esta idea también un poco romántica del mundo rural, que muchas veces es una lectura sobre todo desde la ciudad, ¿no? Desde el mundo urbano, de una sociedad que en realidad vivía en una soledad muy grande, ¿no? Por eso también el alcoholismo, es una sociedad muy violenta en ocasiones, ¿no? De mucho abandono, y me he dado cuenta, como experiencia personal, mediante la entrevista, ¿no? de muchísimas familias de campesinas, de que vivían en un entorno muy doloroso, ¿no? De trabajo, de soledad, de violencia, ¿no? De pérdidas muy grandes. Entonces, eh, eh, eso estructuralmente no se alcanzaba a llegar, ¿no? Por ejemplo, los centros de madre, por ejemplo, no lograban, ¿no? Está bien, había que acudir, pero estar inserto en medio de esta pobreza tan grande, que después va cambiando con el tiempo, pero de todas maneras, aunque hayan bienes de consumo, las personas siguen en una búsqueda y en una soledad bastante grande. Entonces, hasta el final Cristina estuvo muy presente, ¿no? Y bueno, sí, el lugar ahora es difícil poder ir, ¿no? Cristina falleció en un incendio, y se consumió todo el ruco, digamos. Entonces, todavía está el trabajo de que hay que hacer limpieza, de que ahí estamos viendo qué va a pasar con ese sector, y está el Ruquito del Señor, que es donde se hace oración, y hay un grupo, ¿no? Hay un grupo que va una vez al mes del desierto. Entonces, ella además congregó, ¿no? Congregó muchísimo, y cada vez se amplía más, ¿no? Yo cada vez escucho, incluso de fuera del país, a nivel nacional. Eso, disculpen. O sea, su trabajo y su humildad también se la llevó el fuego y no dejó nada para que fuera venerada con posterioridad. Exacto. Pero, Y ella lo repetía, me voy con todo, decía, me voy con todo. Y así fue. pero su espíritu está ahí, Dios Sí. está ahí, porque me fui después de este incendio, estuve allá, estuve compartiendo nuevamente con ella, y ella estaba ahí, estaba Dios también. Es realmente para mí muy impresionante. Gracias. Esperemos entonces tener una laica, una santa laica pronto para nuestro país, y si continúa así y comienza a hacer los milagros post-morte. Sería maravilloso. Marcial. No, solo felicitarte, Pilar. Me ha tocado conocer tu trabajo desde hace ya un rato, y se ha avanzado en ese trabajo maravilloso de testimonio, de búsqueda, además de encuentro con Cristina. Y creo que cuesta de repente, cuando uno se involucra, mirarlos
¿de acuerdo? Como historiador, como historiadora. Y creo que sigues avanzando en ese camino. Yo creo que hay una muestra de lo que es la historia de la iglesia. Por eso se agradece mucho. La historia de la iglesia se construye con los hombres que se entregan al Señor, con las mujeres que se entregan al Señor y que viven paulatinamente ese subirse a la cruz. Yo creo que, por lo que yo he leído, yo no la conocí, pero por lo que yo he leído, por lo que yo te he escuchado, ahí está, presente, como dice la María José, bueno, está ahí y nos sigue acompañando. Por eso solo gracias, Pilar. Nada más.